Bueno, soy el alumno Kevin Japé Rojas Cubas y vengo a explicar lo que viene a ser el tema de detención policial en el delito flagrante. Primero que todo, para tener un mayor conocimiento de este delito, debemos tener el significado de dos conceptos, que vienen a ser delito y flagrancia. Primero que todo, como ya tenemos en conocimiento, el delito viene a ser aquella acción típica que es contraria al derecho, como también es un acto tipificado como tal en la ley. Para mayores ejemplos y tener un mayor entendimiento de esto, podríamos poner como ejemplo el robo de una cartera, de un celular, el robo de un banco, eh, todo aquel delito que, perdón, todo aquel acto que está considerado ilícito y pues por ser considerado ilícito viene a estar penado por la ley y está tipificado en el Código Penal. Ahora, el autor Eugenio Cuello Calón define al delito como una acción antijurídica, una acción típica, culpable y como ya se mencionó, es sancionada con una pena. Luego tenemos el significado de flagrancia, que viene a ser un poco más importante en nuestro tema, ¿no? Flagrancia viene a ser aquel delito que es descubierto en el instante en el que se realizó. Y aparte de esto, pues este delito cuenta con la presencia de testigos que ayudan a facilitar la prueba y abreviar el proceso. El autor César San Martín Castro nos indica que la flagrancia, en su concepto de él, es que el delincuente debe estar en el teatro de los hechos o muy cerca de él y en una relación inmediata con los bienes delictivos o con la ejecución del delito. Eh, para la autoridad policial se puede tomar que es imprescindible su intervención, pues, ¿no? Y para poder definir la situación delictiva que se ha creado por su propia conducta, por la propia conducta del imputado. También tenemos autores como Martín Morales, que entiende al delito de flagrancia como una evidencia sensorial, que no basta de una presunción, por muy probable que se presente en la comisión delictiva, es necesaria una realización del hecho, no una mera sospecha. Por eso el delito de flagrancia en sí viene a ser el momento en el que se encuentra la persona que ha cometido el delito y que realmente se puede probar que es esa persona quien cometió dicho acto. Ahora que ya se conforman pues, los dos conceptos, podemos decir que la detención policial en delito de flagrante es la detención que la policía hace a aquellas personas que son encontradas en el acto delictivo. Estas personas pueden ser retenidas hasta 48 horas, según la nueva promulgación de la ley número 30.558, ley que reforma el literal F de la sección 24 del artículo 2 de la Constitución Política, que modifica los plazos de detención en los casos de delitos flagrantes, que pasó de ser 24 horas hasta a poder ser hasta 48 horas. Pero luego tenemos al delito que está tipificado en el artículo 259 del Código Procesal Penal, bajo el nombre de detención policial, que viene a tener dentro pues lo que hemos estado explicando, ¿no? En el cual nos dice que la policía de Perú detiene sin mandato a quien sorprenda en delito de flagrante. Y la flagrancia, pues, y el código lo especifica como aquel agente que es descubierto en la relación del hecho punible. Aquel agente que comete el hecho punible y es descubierto. Tenemos también pues que la gente que haya huido y haya sido identificado durante o por la perpetración del hecho punible, ya sea por el agraviado, por otra persona, por algún medio audiovisual cuya imagen puede ser registrada de forma exacta, pues que puede ser detenido, ¿no? A la persona que ha cometido el delito. Como se puede notar en el código, en este código nos habla sobre una detención inmediata. Pero a eso se le añade que puede haber una intervención seguida si es que la persona concuerda con la descripción del delito o si es que ésta haya podido encontrarse con los objetos robados, en sí que tenga relación con el delito cometido, ¿no? Por la persona. Tenemos un pequeño caso de una jurisprudencia del señor Guillermo Ruiz
Diandaneras. Que este caso nos habla sobre el delito de flagrancia y su tiempo de detención, lo que ha sido modificado en, en la ley anterior que se mencionó. Este caso habla sobre que la persona fue detenida por 24 horas, pero en esas 24 horas debió haber sido llevado a Lima para que se siguiera el proceso y se detuvo a la persona en la carceleta por un aproximado de 6 días, para lo que la persona pues presentó una demanda, dado que esto es arbitrario, se podría decir. Bueno, ahora tenemos el delito de detención judicial en flagrancia. Este delito, el delito de detención judicial en flagrancia, viene a ser aquel mecanismo que permite que el juez pueda disponer una detención para una determinada persona, que esta persona procede a ser detenida por la policía y, y esta también puede haber sido detenida en flagrancia. Eh, También por requerimiento del fiscal puede ser detenida para la realización de diligencias que tengan como finalidad el esclarecimiento de los hechos delictivos y que estas pues también puedan ser uso para viabilizar eh, el proceso y tener una mayor convicción en el momento de presentarlo, ¿no? Tenemos algunos tipos de flagrancia, como viene a ser la flagrancia cuasi flagrancia, ese es el nombre técnico, y esto se llama así a una situación tácita en la que el investigado, es decir, la persona que cometió el delito, pudo haber dejado la escena y donde llevó a cabo la perpetración del delito y este es identificado ya sea por una tercera persona o la misma persona afectada y luego esta puede ser detenida en un tiempo después, ¿no? Se tiene también a la presunción de la flagrancia, que como lo dice, ¿no? Se refiere a la persona que no ha sido sorprendida al momento de cometer el delito, tampoco ha sido identificada por haber cometido el hecho punible, pero esta persona tiene la relación con aquel delito, ya sea los objetos robados o tal vez las prendas de vestir que concuerden con el delito llevado a cabo. Buenos días, doctor. Mi nombre es Xiomara Marroquín y yo voy a exponer lo que es el arresto ciudadano y la detención preliminar judicial. Bueno, el arresto ciudadano es una facultad que tiene todo ciudadano para privar de libertad a otro ante un delito en flagrancia, es decir, cuando es descubierto en el preciso momento de la comisión del delito. Ahora, sabiendo esto, se debe remarcar que esta facultad tiene ciertas limitaciones, es decir, tiene ciertos requisitos establecidos en nuestro ordenamiento procesal. Por ejemplo, el arresto ciudadano en materia penal permite que una persona detenga a otra cuando se la descubre realizando un delito, cuando la descubre inmediatamente luego de cometer el delito, cuando encuentra a la persona que cometió el delito dentro de las 24 horas de realizado el mismo. En este sentido, porque lo reconoce a través de una grabación audiovisual o digital. Cuando encuentra a la persona que cometió el delito dentro de las 24 horas de realizado el delito por alguna señal en su cuerpo o vestimenta que los indiquen como responsable, así como algún objeto que empleó en el hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa luego del arresto ciudadano? Según el artículo 260 del nuevo Código Procesal Penal, tras arrestar a una persona en caso de flagrancia delictiva es obligatorio entregar inmediatamente al sospechoso y el cuerpo del delito a la policía. Por entrega inmediata se debe entender el tiempo que tome de llevar al detenido a la comisaría más cercana. Cabe indicar que no se puede encerrar al arrestado ni tampoco golpearlo de manera vengativa, ya que al hacerlo con esa intención el delincuente podría denunciar a quien lo arrestó por el delito de coacción o secuestro. Bueno, cabe mencionar también la ley 29372, que es la ley de arresto ciudadano. Esta ley se aprobó por mayoría a partir del año 2009 recién empezó a regir, se permitió el arresto ciudadano. Ahora, este artículo, el 260, precisa que en los casos antes descritos toda persona también podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva, como mencioné más arriba. Además, agrega que en esa circunstancia deberá entregar de forma inmediata a la policía más cercana al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo del delito. Como detalle el especialista del Instituto de Defensa Legal César Bazán Seminario,
En ningún caso el arrestado autoriza encerrar o mantenerlo privado de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. Eh, Después de esto, finalmente el policía, la autoridad policial va a redactar un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. Ahora, según la legislación, el arresto ciudadano es una norma vigente que se encuentra como el resto del Código Procesal Penal bajo un proceso de implementación progresiva, como ya sabemos, ¿no? Pero en el año 2018 ya se aplicaba en La Libertad, Huaura y en Arequipa. Ahora, otros países también tienen la posibilidad de este arresto ciudadano como México, Argentina y Bolivia. Ahí se establece que en los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al inculpado poniéndolo sin demora ante la autoridad, ¿no? Inmediatamente. Ahora, Luis Lamas Puccio, por ejemplo, señala que con la puesta en vigencia de esta ley, lo fundamental es informar a la opinión pública sobre lo que es el arresto ciudadano, que no es propiamente una detención, ya que no es tal cual porque esto solamente le compete a la policía. Luego precisa que dicha facultad solo implica reducir al arrestado inmediatamente a una comisaría o autoridad más cercana y que por ningún motivo, como mencioné más arriba, puedes agredirlo, golpearlo, es decir, no puede existir violencia. Igualmente el sujeto debe hallarse en estado de flagrancia y no porque, o sea, no lo detienes porque a ti se te ocurra, ¿no? Deben de haber ciertos requisitos y se deben cumplir. Para mejorar la eficacia de la norma sería recomendable reglamentar el arresto a través de un decreto supremo para darle más elasticidad, precisar lo que significa el arresto, sus condiciones o circunstancias, límites al uso de la fuerza, tiempo de traslado a la autoridad, inclusive las responsabilidades en que incurrirían los ciudadanos cuando excedan estas atribuciones. Eh, Las comunas deben fijar un reglamento único de actuación de los miembros del serenazgo para detallar en lo administrativo la manera de proceder, formas y actuaciones de los miembros de este servicio. Ahora, Eduardo Pérez Rocha, el general de la policía, indica que la norma permitirá a todo ciudadano efectuar el arresto de cualquier otro que incurra en flagrancia delictiva con el fin de combatir con mayor eficacia de la delincuencia. Sin embargo, el artículo 260, por ejemplo, no es tan preciso con respecto a si una o varias personas pueden realizar este arresto. Eh, Mayormente se da el segundo caso, en el que se presenta frecuentemente y lo sabemos por experiencias recientes, ¿no? ¿Y qué es lo que le sucede a las personas que son detenidas por un grupo de personas? Creo que todos lo sabemos, a veces terminan siendo golpeadas y no los llevan a la comisaría, sino que simplemente recuperan el bien robado y se van, en el mejor de los casos. Entonces, este artículo peca de iluso cuando refiere que el arrestado debe ser entregado con la cosa que constituye el cuerpo del delito a la policía más cercana, porque en realidad es así, no es así. ¿Qué es lo que busca el ciudadano en realidad? ¿No? Que le devuelvan las cosas que le han sido sustraídas y ya irse. Incluso muchas veces puede darse el caso que el ciudadano ni siquiera conozca de lo que estamos hablando, del arresto ciudadano. Eh, Bueno, visto así, la solución propuesta por el legislador, en lugar de fomentar paz y tranquilidad social, genera violencia injustificada y justicia por mano propia. Esto sin contar con los innumerables casos de revancha y los posibles abusos por parte también del serenazgo municipal. Es decir, generan las mismas consecuencias nefastas que buscó evitar. Ahora hay ciertas pautas que los penalistas recomiendan, como por ejemplo insistir en que las personas solo podrán ser arrestadas ante casos de flagrante delito. Eh, no se le puede privar de la libertad, sea un lugar grande o pequeño como una casa, sino que inmediatamente debe ser puesto a disposición de la Policía Nacional. El segundo, la ciudadanía debe actuar con precaución y responsabilidad frente a esta nueva facultad, porque también ponen en peligro su integridad, su vida, ¿no? Y como tercera recomendación es tener presente que muchas veces estos sujetos no actúan solos, ¿no? Eh, el delincuente mayormente va acompañado. Si bien es cierto el arresto ciudadano es una facultad que contribuye a la lucha contra la inseguridad ciudadana, debe ser ejercida responsablemente bajo los lineamientos establecidos por la ley para que de esta manera se haga justicia, ¿no? Hay una justicia debida. Ahora, la detención preliminar judicial, según el fiscal adjunto provincial de Lima,
Jonas Padilla Morán, la detención preliminar se trata de una medida provisional para privar de libertad a un denunciado y de esta forma se asegura su estancia en las diligencias correspondientes durante la investigación. Ahora, esta intervención preliminar puede ser realizada sin un proceso judicial iniciado. ¿Cuál es la finalidad de esta detención preliminar? El fiscal Padilla sostuvo que existen 3 razones para solicitar la detención preliminar. La primera razón es cuando no existe flagrancia delictiva, pero hay sospecha de culpabilidad. En este sentido, se trata de evitar que el denunciado fugue o intente interrumpir la investigación. El segundo caso es cuando a una persona se le encuentra en plena flagrancia delictiva, pero intenta entorpecer su captura. Y el tercero es cuando la persona investigada se da la fuga. El fiscal adjunto recalcó que el plazo máximo de una detención preliminar es de 72 horas, pudiendo extender hasta 7 días de acuerdo a la complejidad de un caso en específico. Esto dependerá también de la gravedad del delito. Ahora, aquí de nuevo entra a tallar la ley 27, aquí entra la ley 27934. La ley 27934 es la norma que regula el comportamiento de la policía y los fiscales durante la investigación preliminar de un delito. La ley indica que un policía está facultado de detener a una persona en caso sea encontrado en flagrante delito. Asimismo, intervenir sus documentos, materiales o lo que considere para la investigación del delito. La investigación del hecho, perdón. Ahora, dicho procedimiento debe ser notificado al Ministerio Público. La detención preliminar judicial se dicta en casos de urgencia y peligro en la demora cuando no existe flagrancia delictiva, antes del inicio formal de la investigación. En tanto, la normativa refiere que los fiscales pueden solicitar la detención preliminar de un imputado por 24 horas en casos de emergencia. En los casos de delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, la detención podrá durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales, diferenciándose del plazo ordinario que es de 24 horas. El Ministerio Público le va a tener que dar cuenta al juez de la investigación preparatoria, quien está facultado para adoptar las siguientes medidas: constituirse requerimiento del detenido al lugar de la detención y averiguar los motivos de la privación de su libertad, el avance de las investigaciones y el estado de su salud. Debe advertir irregularidades o afectación de derechos que perjudiquen el éxito de la investigación. Cuando se haya iniciado la investigación, existe o no delito de flagrancia, el fiscal a cargo solo podrá solicitar al juez las medidas coercitivas respaldadas en los artículos 135, que son los requerimientos del fiscal, y el 143, que son los cómputos de plazo. Ambos se encuentran en el Código Procesal Penal. En consecuencia, el juez deliberará si concede o no el requerimiento. Ahora, si se acepta la detención preliminar bajo los presupuestos establecidos, el juez reportará a través de cualquier medio de comunicación probatoria la ejecución de la medida a la Policía Nacional. Ahora, con respecto a la sospecha, el grado de sospecha requerido es una sospecha simple, inicial simple. Entonces, para ordenar la detención preliminar judicial no es necesario la formalización de la investigación preparatoria, sino que puede ordenarse tal medida de coerción incluso durante las diligencias preliminares. Por ejemplo, tenemos la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, en la que se afirma lo siguiente: la sospecha inicial simple, el grado menos intensivo de la sospecha, requiere por parte del fiscal puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos, solo con cierto nivel de delimitación y basado en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible, perseguible, que puede ser constitutivo de delito. En este caso, lavado de activos. Se requiere de indicios procedimentales o fácticos relativos, aunque con cierto nivel de delimitación, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna. Ahora, las sospechas, en todo caso, en función a los elementos de convicción que se cuentan conforme a la jurisprudencia germana, solo aluden a un hecho presuntamente delictivo. De momento, nada debe indicar sólidamente a un autor en concreto. Si no está claro si las circunstancias conocidas hasta el momento ponen de manifiesto una conducta punible, cabe una indagación preliminar. Desde esta perspectiva, para incoar diligencias preliminares, solo se precisa de la posibilidad de comisión de un hecho delictivo. Al respecto, por ejemplo, el primer juzgado de investigación preparatoria de Tumbes
resolvió que el pretender que se dicte detención preliminar sin una finalidad concreta, con el solo propósito de aprender al investigado para luego formalizar investigación preparatoria y requerir una eventual prisión preventiva, sería desnaturalizar la función de la detención preliminar y de paso avalar prácticas no acordes con el nuevo modelo procesal penal. Esto es el expediente número 00979-2019. También tenemos al Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay, el cual adopta una decisión en el expediente 10638-2019 y afirma en su fundamento jurídico número 2.4: consecuentemente, al no haberse solicitado prisión preventiva para los imputados, ello no faculta al Ministerio Público a solicitar su detención preliminar, por cuanto no nos encontramos en la etapa preliminar de investigación, donde ya se llevaron a cabo los actos de investigación urgentes e inaplazables, sino que contamos con un proceso penal formal aperturado al haberse dispuesto a la formalización de la investigación preparatoria, donde luego de obtenerse nuevos elementos de convicción y de ser el caso, el señor fiscal puede requerir prisión preventiva. Entonces hay que tener bien claro también cuál es la diferencia entre la detención preliminar y la detención preventiva. Para esto el fiscal Padilla explicó que la diferencia principal entre una detención preliminar y una preventiva está en el objeto de cada medida judicial. Refirió que la primera tiene el objetivo de asegurar el desarrollo del proceso, sin requerir de una audiencia o una notificación. Sin embargo, una detención preventiva se da cuando ya se ha iniciado una audiencia. Finalmente, la detención preliminar es una medida judicial que es blanco de controversias. Muchos abogados y magistrados sostienen que se trata de una medida que puede afectar a un acusado o un denunciado y que no es necesario haber iniciado un juicio formal para la detención del imputado. Solo se basa en presupuestos de sospecha ante un determinado delito. En ese sentido, se debe tener cuidado al momento de solicitar este recurso legal explicado. Y bueno, los presupuestos, por supuesto, deben estar muy bien argumentados. Gracias. Buen día, doctor y compañeros. Yo, Lucía, no se les voy a hablar acerca de los temas. En primer lugar tenemos lo que es la prisión preventiva y por otro la incomunicación. Debemos tener claro que esa presentación va a englobar los artículos 268 hasta el 285 del Código Penal. Y en esa línea de ideas se debe comprender a grosso modo de que el derecho fundamental de la libertad será retenido por quien haya cometido un ilícito penal, ¿no? De una magnitud tan grave de que deba ser separado de la ciudadanía y que ese delito puede ser ejercido por un funcionario público o por una persona natural. Dentro de los presupuestos materiales de lo que engloba el tema de la prisión preventiva, podemos encontrar que en el artículo 68 lo divide en tres partes. El primer supuesto va a hablar acerca de la existencia de los elementos que deben ser fundados y graves que logren estimar convicción de un delito, ya sea el imputado califique como autor o partícipe de ese ilícito penal, ¿no? El segundo supuesto va a tener relación en cuanto a su admisibilidad de la solicitud de prisión preventiva, ¿no? Ya que será admisible en los casos donde el ilícito penal tenga una pena privativa de libertad mayor a 4 años. En cambio, el tercer supuesto va a girar en torno a si es que se va a tomar en cuenta los antecedentes penales del imputado y que a su vez demuestre que él mismo pueda intentar dos acciones, ya sea la fuga o la obstaculización del proceso, propiamente llamados peligro de fuga y peligro de obstaculización. El primero, a grosso modo y de manera genérica, podemos entender que va a tratar de una potencial huida del imputado, ya sea de su localidad o fuera del país, y el peligro de obstaculización se puede evidenciar en el caso de que el imputado plantee ya sea múltiples recursos dilatorios propios del proceso, ¿no? Pero sin embargo no podría evitar una potencial o inminente prisión, ¿no? Como pena máxima. Por un lado, el peligro de fuga va a tratarse dentro del artículo 269 del Código Aludido y nos va a decir que este peligro de fuga contempla 5 supuestos, ¿no? El primero es el arraigo en el país del imputado. Esto va a englobar características como su lugar de residencia, si es que es domiciliado, su familia, si es que trabaja en el país, en algún negocio y finalmente su facilidad o no de salir del país.
el solo supuesto va a girar en torno a la gravedad de la pena que se le espera, ¿no? Y considero que ese supuesto va a estar ligado a la probabilidad de que la pena sea modificada, agravada, lo cual pueda conllevar a que se sancione con más años de pena privativa de libertad. Y considero que esto va a agrandar la posibilidad de que el imputado tenga incluso más argumentos para querer huir del país y en su efecto no ser encarcelado, ¿no? El tercer supuesto va a girar en torno a la magnitud del daño causado. El cuarto y quinto giran en torno a su comportamiento, o sea, imputado a lo largo del proceso, y si es que él mismo se haya reintegrado o haya pertenecido a una organización criminal. Me pareció pertinente rescatar una casación 631-2015 de Arequipa, la cual nos habla acerca de este peligro de fuga, y que en el fundamento sexto se menciona que se podrá afirmar la persistencia de riesgo de fuga si se toma en consideración otros datos que permitan concluir de manera razonable que se podría alejar del país de la justicia peruana, en este caso, evitar su proceso o incluso un enjuiciamiento, ¿no? Y en el caso concreto de esa casación, una condena correspondiente. Ahora bien, quería hablar sobre lo que es el concepto principal del peligro de obstaculización. Eso se puede rescatar en el artículo 270 del Código Aludido y contempla tres supuestos. El primero, en relación a la posibilidad de que el imputado destruya, oculte o modifique los elementos probatorios en su contra. Incluso en el inciso 2, sobre su influencia de los coimputados o incluso peritos que informen de manera falsa o se comporten de una manera distinta, ¿no? Que pueda perjudicar el desarrollo del proceso. Finalmente, el tercer supuesto contempla si es que el imputado va a inducir a otros a realizar algún comportamiento mencionado ya en los supuestos 1 y 2. De igual forma, ha rescatado jurisprudencia nacional, en esta ocasión la casación número 4163-2014 Moquegua nos va a hablar acerca de este peligro de obstaculización. Señala que los actos de investigación de la Fiscalía, documentos presentados, se consolida dicho peligro, toda vez que el recurrente también se encuentra procesado en sede administrativa, ya que es investigado por los hechos que constituyen un abuso de autoridad y obstrucción de diligencias fiscales, ¿no? Considero que también es pertinente hablar sobre la audiencia y resolución de lo que engloba el peligro de obstaculización, ya que en las audiencias se deben presentar de manera presencial, claro está, imputados y su defensor, y por consiguiente el juez debe realizar esta audiencia dentro de las 48 horas, si no me equivoco, siguientes después del requerimiento de fiscalía. Finalmente, lo que engloba la incomunicación, ¿no? Lo podemos encontrar en el artículo 280 del Código Penal, el cual gira en torno esta incomunicación a la restricción del preso preventivo de no comunicarse cuando los cargos de imputado configuren como un delito grave, ¿no? Sin embargo, esto no significa que no tenga algún contacto con su defensa, ya sea de oficio o de parte. Esto no se encuentra excepcionalmente limitado. Asimismo, el legislador toma en cuenta que la incomunicación no significa que no tenga acceso a libros, informarse debidamente, ya sea por radio y televisión, diarios, y tampoco se va a obstaculizar su derecho a alimentación, su acceso a buena alimentación, y todo esto se encuentra mencionado en el artículo 281 del Código Aludido. En cambio, el artículo siguiente va a hablar acerca del cese de este periodo y que el plazo máximo de esta limitación de comunicarse dura hasta 10 días. Debo mencionar que he tratado doctrina internacional, la cual se encuentra dentro del análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un artículo publicado en el 2010, que se recopilan casos como Velázquez Rodríguez o incluso Suárez Rosero. Me parecieron muy puntuales y excepcionales, ya que en el caso de Suárez Rosero se le había extendido el aislamiento e incomunicación por el plazo de hasta 36 días. Y claro, esto conllevó a que el imputado sufra de detrimento, perturbaciones psíquicas, que a su vez
que puede haber llevado a un estado de particular vulnerabilidad. Eso ha sido calificado de esa forma por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y calificado también ese comportamiento, esta extensión, como un trato cruel e inhumano, también incluso hasta degradante, ¿no?, contra la persona humana. Entonces podemos concluir que estas medidas de coerción personal son posibles de aplicar, pero considero que deberían ser aplicadas a última ratio, ¿no?, en tanto y en cuanto se logre demostrar de manera fehaciente los cargos imputados a quien cometió el ilícito penal de manera fehaciente, ¿no?, como bien mencionado, y que de verdad se demuestre a su vez que pueda poner en peligro la estabilidad del proceso, de desarrollo del proceso. Muchas gracias. Soy la alumna Carla Peña Acosta y hablaré acerca de la comparecencia. En el artículo 463, medidas de coerción personal, en el inciso 1, se señala que únicamente podrá dictarse contra el querellado, sea la medida de comparecencia simple o restrictiva, según sea el caso. Las restricciones solo se impondrán si existen fundamentos razonables de peligro o entorpecimiento de la actividad probatoria. Se dice que la comparecencia es una de las medidas coercitivas personales menos rígidas, ya que dicha medida garantiza al imputado afrontar su proceso penal en libertad. Sin embargo, esta medida también se encuentra sujeta a determinadas reglas y obligaciones impuestas por el órgano jurisdiccional, suponiendo de cierto modo una mínima restricción a su libertad personal. Dicha medida debe ser motivada debidamente razonada sin efectuar discriminación de forma alguna, sea por el juez o fiscal requiriente. El Código Procesal Penal distingue dos tipos de comparecencia. En primer lugar está la comparecencia simple. Esta se impone cuando se trata de un hecho punible leve, es decir, por su sanción, y cuando no se cubren las exigencias de los presupuestos materiales de la prisión. Aquí, el imputado tiene el deber de asistir a las diligencias procesales cuantas veces sea llamado por el órgano jurisdiccional competente. El incumplimiento de esto ocasiona el mandato de conducción compulsiva. El artículo 286 del Código Procesal Penal señala dos presupuestos. En el inciso 1, el juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266. Y en el inciso 2 se señala que también lo hará cuando, según el requerimiento fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268. Por otro lado, tenemos a las medidas restrictivas, la cual, además de comparecer, lleva consigo otras medidas adicionales. Esta también es aplicada a los que no les corresponde detención. Sin embargo, existe un riesgo de no comparecencia o entorpecimiento de la actividad probatoria. Aquí, el juez tiene la posibilidad de aplicar una medida o combinar varias de ellas. Las restricciones que se pueden aplicar son aquellas que están en el artículo 288 del Código Procesal Penal, las cuales son las siguientes. En el inciso 1 está la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. En el inciso 2 está la obligación de no ausentarse en el lugar en el cual reside, además de no concurrir a determinados lugares o de presentarse
a la autoridad en los días que se le rige. En el inciso 3 está la prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Y por último, en el inciso 4 está la prestación de una caución económica, siempre y cuando las posibilidades del imputado lo permitan. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente. Esta caución está debidamente regulada en el artículo 289, la cual consiste en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente con la finalidad de que el imputado cumpla con sus obligaciones y las órdenes de la autoridad. Finalmente, en la casación 1412-2017 Lima, se señala respecto a la conducta referida a la obligación de no ausentarse de la localidad donde se reside, la cual recae sobre el imputado, que resulta razonable complementariamente que el órgano jurisdiccional competente dicte también la obligación de no salir del país y establezca las condiciones de cumplimiento, como también se pueda dar el caso de que el imputado ponga en conocimiento al fiscal de sus salidas de la localidad o también fuera del país, contando así con dicha autorización. También se señala que si bien es cierto que el incumplimiento de dichas reglas de conducta que se imponen en la comparecencia restrictiva dan lugar a su revocatoria en prisión preventiva, dicha medida no puede operar automáticamente, ya que se necesita el requerimiento previo del imputado, lo cual implica un grado de tolerancia al incumplimiento de dichas reglas. Mi nombre es Andrea Rodríguez Castillo y continuando con la exposición hablaré acerca de la detención domiciliaria. Como se sabe, la detención domiciliaria es una medida cautelar que será dictada por un juez para poder resguardar un proceso judicial. Este se le va a imponer a alguien que ha sido procesado por la supuesta comisión ya sea de uno o más delitos, pero que aún no ha podido ser sentenciado. Esta medida va a consistir en ordenar de manera judicial al imputado, es decir, a la persona acusada del delito, a que tenga que permanecer ya sea dentro de su domicilio real o uno que el juez le va a designar en lo que dure el proceso penal. Aquí en el Perú, la detención domiciliaria tiene un plazo igual al de la prisión preventiva, es decir, dentro de 9 meses, 18 meses o 36 meses. Esto va a variar de acuerdo a la complejidad del delito. La figura de la detención domiciliaria se encuentra en nuestras normas procesales como la del artículo 144 del Código Procesal Penal de 1991 y sin embargo actualmente rige la del artículo 209 del nuevo Código Procesal Penal. Esta medida se ha introducido ya en nuestra legislación mediante este Código Procesal que va a regular la detención domiciliaria como una modalidad de comparecencia que al mismo tiempo va a proceder en casos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, tal como lo dice el artículo 209, por ejemplo, una persona que pueda ser mayor de 65 años o que adolece de una enfermedad grave o incurable, sufre de una incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, una madre gestante. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado o en el que el juez haya designado y esté adecuado, en efecto, bajo la custodia de la autoridad. También podrá disponerse de la detención domiciliaria del imputado bajo la utilización de vigilancia electrónica personal de conformidad de la ley de la materia y su reglamento.
El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponden al Ministerio Público y a la autoridad policial. Es decir, esta se podrá acumular a la detención domiciliaria en caución. Por otro lado, también tenemos el impedimento de salida. El impedimento de salida se encuentra regulado en el Código Procesal Penal en el título 5 del artículo 295, en el cual la solicitud del fiscal nos dice que cuando durante la investigación de un delito sancionado con una pena privativa de la libertad que no sea mayor de 2 a 3 años, resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal va a poder solicitar al juez que se expida contra el imputado una orden de impedimento de salida del país o de la localidad en la que se encuentra domiciliado o el lugar en el que se le fije la petición que pueda ser formulada respecto del que ha sido considerado como un testigo importante. El impedimento de salida del país es entendido como una modalidad de la comparecencia con restricciones que se dan en la medida que es impuestas por el órgano jurisdiccional y contiene una afectación de la libertad personal. Se cuenta con un protocolo para poder cumplir el impedimento de salida. Este va a ser con actuación conjunta que tiene como finalidad el poder establecer algunas pautas de actuación que va a tener que seguir el Ministerio Público con la Policía Nacional y los órganos. En estos, el fiscal va a poder solicitar o requerir que el juez penal competente expida contra el imputado o el testigo importante una orden de impedimento de salida del país, la localidad domiciliada o el lugar en el que se le ha fijado que resulte de manera indispensable para la indagación de la verdad. Se tiene también un registro de impedimento de salida, donde se va a solicitar una resolución judicial de impedimento que va a ser notificada por un juez penal competente inmediatamente a la División Requisitoria de la Policía Nacional del Perú para el registro de esta medida base de datos correspondientes y para el conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional. Tratándose también de impedimentos de salida de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije, el juez competente deberá comunicar de manera inmediata a la autoridad policial de su jurisdicción. Tengamos también en cuenta que esto se encuentra dentro de la ley de procedimientos que va a adoptar medidas excepcionales de limitación del derecho de investigaciones preliminares, específicamente en la ley número 27379, en el artículo 2, donde nos dice que las medidas limitativas del derecho, el fiscal provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al juez penal las siguientes medidas limitativas de derechos que se encuentran específicamente en el inciso 2, el cual nos dice que el impedimento de salida del país o la localidad en donde domicilia el investigado o el lugar que se fije, esta medida se va a acordar cuando resulte limitación de la libertad más intensa. Esta medida puede acumularse a la detención, así como a la comparecencia con restricciones ya señaladas en el artículo 143 del Código Procesal Penal, la cual no durará más de 15 días y excepcionalmente podrá motivarse por el juez penal. Esta medida puede incluirse a un testigo que va a ser considerado una pieza importante y la misma se levantará una vez que haya sido prestada ya su declaración. Finalmente, el impedimento de salida del país es una medida de coerción personal que va a restringir el derecho de circulación del imputado. Su fundamento estriba en poder disminuir el riesgo de fuga que se pueda dar, ya sea del imputado o del testigo importante. Muchas gracias.